compacta. Allá suben las tribus del Señor. Ave María Purísima, el ángel del Señor anunció a María: he aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un abrazo, como siempre, hasta las casas, hasta los lugares de trabajo, donde nos estén acompañando, o si incluso hasta después. Hay quienes, después de regresar del trabajo, pues buscan el en vivo y pues tratan de tener su ratito de oración en torno a esta celebración que hemos tenido. Un abrazo muy grande y bueno, vamos para adelante, ¿verdad? Aportando lo que cada uno como ciudadano le toca aportar, con los cuidados de que cada uno le toca tener, y no renunciemos a vivir con esperanza este momento que nos toca como país, como mundo, como iglesia. Iniciamos el mes de julio, un mes muy especial porque también miramos este mes con mucho cariño en torno a nuestra Madre Santísima, bajo la advocación principalmente del Carmen. También le damos gracias a Dios porque inauguramos el mes de la juventud. Los jóvenes, actores muy importantes de la sociedad y de la iglesia. La iglesia dedica el mes de julio para meditar, orar, reflexionar sobre el tema de juventud. Un saludo muy especial a los jóvenes de la parroquia, de la Pastoral Juvenil, Generación de Fe, Gen de Fe, a cada uno de ellos, a los animadores. En este mes pues vamos a tener algunas actividades. De hecho, la misa del domingo, ya verán, vamos a inaugurar el mes de la juventud con los jóvenes con presencia virtual, claramente. Ya verán, ya les contaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Vamos a reconocernos necesitados de la misericordia de Dios. Vamos a pedir perdón diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. De manera especial quiero agradecer al Señor porque una de nuestras feligreses había estado en el hospital y ya le han dado la salida. Le doy gracias al Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por la recuperación de Aurea. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Seguimos con el profeta Amós y con la lectura del capítulo 8 del evangelista San Mateo. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes
como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo deprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua, y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Al salvo vamos a responder: Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo, tu Dios, declaro: Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. Pues todas las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, y es mío cuando se mueve en los campos. Dios salva al que cumple su voluntad. Si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírselo a ti, pues todo es mío. ¿O acaso yo carne de toros bebo y sangre de cabritos? Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas de toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Invito a ponerse en pie. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad el Padre nos entregó por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Tengan la bondad de sentarse. Charita, ¿verdad? Que un montón de chicharrones se perdieron ahí en este relato que acabamos de escuchar. Como siempre, es tanta la riqueza la palabra de Dios. Uno pudiéramos tomar este capítulo y sacar todo un día de retiro, masticando y meditando tanta riqueza que hay en este texto. Si me permiten algunas ideas que nos ayuden en la reflexión. Recuerden que el capítulo 8
Mateo nos viene contando una serie de milagros, porque quiere mostrarnos el poder que Cristo tiene. La lectura que escuchamos ayer, no celebramos misa aquí, pero la lectura que escuchamos ayer, Mateo nos presentaba a Jesús con poder sobre la naturaleza y calmaba la tempestad. Hoy nos presenta a Jesús con poder sobre el demonio, sobre el mal, sobre los demonios. Marcos también nos cuenta este relato. Marcos nos dice que es un endemoniado, y cuando le pregunta el nombre le dice que se llama Legión. Recuerden que Marcos le habla un poco a los que vienen de la cultura romana. Claro, los romanos entienden que una legión de soldados eran 2000 soldados. Recuerden que se llama la legión, los grupos de los soldados romanos se llaman legiones. La legión de María, por ejemplo, para nuestra iglesia católica. Bien. Lucas también. El caso de que Mateo menciona que son 2 endemoniados. Entonces, habría que decir algunas cosas. Lo primero que quiero decir es que recuerden que Dios creó al diablo, porque Dios creó al ángel, Dios creó a Lucifer, que en su origen era bueno, y tomó la decisión de él junto con otros de no servir a Dios, y entonces, desde entonces, odiando a Dios, sirve el mal. ¿Y por qué quiero decir que hay que, decirlo con claridad? ¿Por qué? Porque el diablo sí existe. El Concilio Cuarto de Letrán tuvo que decretarlo porque en la reflexión teológica 1215, estoy hablando más o menos, en la reflexión teológica algunos decían, no, eso es una imaginación, eso es, no, el diablo sí existe. Claro que sí existe. Existe, pero, y aquí está el pero, tiene principio de bien. Cuando nosotros hablamos de la oscuridad, decimos que lo que existe es la luz, y entre menos luz se va haciendo más oscuro, y que al fin la oscuridad es la ausencia de luz. No existe el diablo como principio de mal, es decir, no es como nosotros a veces nos imaginamos el yin y el yang, el principio del bien y el mal, y que por un lado está Dios y que por el otro lado está el diablo, donde Dios es puro bien y el diablo es puro mal. No, el señor diablo no es puro mal. Cuando el diablo ve hacia adentro, tiene que encontrarse con Dios porque salió de las manos de Dios. Y podrá odiar mucho a Dios, pero salió de sus manos. Y todos los otros ángeles que le sirven y que están en contra de Dios, encontrarán su principio, verán hacia adentro. Ellos no se crearon a sí mismos, entonces el diablo no es el 100% de la maldad, porque en sí hay principio de bien, fue creado por Dios. Sin embargo, en su voluntad han elegido no servir a Dios. Entonces, digamos del texto, dicho esto, digamos del texto 3 cosas. Si nos da un poquito de tiempo, 4. La primera, viven los sepulcros. Mateo quiere mostrarnos y sugerirnos de lo que hace el diablo en la vida de la persona que le acepta. Recuerden que el medio más claro del diablo es el pecado, cuando nos seduce y nosotros aceptamos el pecado. ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Qué es vivir entre los sepulcros? Marcos nos cuenta un poco, incluso que andaba desnudo y que se golpeaba a sí mismo. Hace más expresivo lo que el pecado logra en nosotros. Mire que el sepulcro nos dice el estilo de vida de una persona que elige el pecado. En el sepulcro hay muerte, en el sepulcro hay cadáver, en el sepulcro si se abre hay fetidez. Eso es lo que esa es la consecuencia del pecado en la vida de uno. A veces pensamos que el pecado es algo que ofendemos a Dios. Sí, efectivamente, lo ofendemos como creador, ¿verdad? Lo ofendemos como creador. Cuando nos hacemos daño, ofendemos a Dios, pero sobre todo nos hacemos daño a nosotros. Y esa es la insinuación que nos dan los evangelistas en los sepulcros. Entonces, lo primero, salite de los sepulcros. Incluso Jesús va a decir después, sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que quiere decir? Es gente que quiere seguir en su sepulcro, pero parecer buenos por fuera. Entonces, por eso pintan el sepulcro, ¿verdad? Pero terminamos viviendo en sepulcros al fin y al cabo, muy pintados, muy decorados, pero siempre fétidos, siempre cadáveres, siempre pobredumbre. Entonces miren que estos 2 endemoniados viven en los sepulcros. Qué importante es mirar a los de esta región. Recuerden que están en el lago de Galilea,
han cruzado hacia alguna parte del lago, nos decía ayer, y como está cerca de la Decápolis, tenemos la intuición de que es de paganos, por dos cosas, por el lugar, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Gerasa o Gedara, hay varias traducciones, pero sobre todo porque estaban cuidando cerdos. Eso nos dice que son paganos, los judíos no comen cerdos, los cerdos son animales impuros. Entonces nadie tiene una granja de cerdos porque el cerdo es un animal impuro. Entonces, si aquí trabajaban, vivían de los cerdos, es porque eran paganos y que estos vendían la carne a los otros paganos cerca de la región. Entonces, miren que está en una zona pagana. Pero vean el detalle bonito. Están estos endemoniados. El Señor muestra el poder sobre el demonio. Se pierden los cerdos y los cuidadores van y cuentan al pueblo. Y el pueblo tiene que tomar una decisión entre aceptar a alguien que tiene poder sobre el demonio o aceptar a alguien que parece que les logró una gran pérdida. Y aquí es lo segundo que quiero decir. Ya lo he dicho muchas veces, yo lo quiero recordar. La voluntad del ser humano tiende hacia el bien y tiende hacia algo que cree que es bien, ¿verdad? Entonces, miren la lógica del pecado. La lógica del pecado es esto, ya lo he dicho, lo quiero repetir. Para que yo tienda al pecado y elija el pecado es porque el pecado me da un bien. Algo de bien me tiene que dar el pecado. Algo de bien. Claramente cuando se desenmascara, ya lo hemos dicho, nos muestra que ese bien era aparente porque traes mal, pero es esto. Y entonces la conversión de todo ser humano, la mía y la suya, siempre va a tomar una decisión entre tomar conciencia y renunciar al bien que me produce el pecado y aceptar a Dios, o abrazar el bien que me produce el pecado y negar a Dios. Estos habitantes hicieron lo mismo, es decir, vieron qué les ocasionó Jesús, la pérdida de los cerdos. ¿Qué le ofrecía a Jesús? El poder sobre el demonio. Vivir sin el demonio en la vida de uno y vivir sin unos cerdos que me daban beneficio. Yo tengo que elegir. ¿Qué elijo? Y esa es la paradoja de la vida de toda persona. Es decir, cuando viene alguna persona a decirme, padre, estoy cometiendo adulterio, esa persona que está cometiendo adulterio, por ejemplo, tiene que decidir entre Jesús, que le libera el corazón, o el placer que le está produciendo su pareja, o la sucursal de amor que le está produciendo la pareja, en el sentido de relaciones de adulterio en relaciones matrimoniales. Siempre, atención, esto es muy importante, siempre que yo elija conversión, voy a tener que renunciar a un bien al cual yo me estoy acostumbrando, o un bien que yo he aceptado en mi vida. Llámese, póngale el nombre que usted le quiera poner. Entonces miren que estos habitantes, al final, ¿cuál fue la elección? ¿Qué eligieron? ¿A Jesús sobre el poder del mal o al mal? Dice, le pidieron, le suplicaron que se fuera a su territorio. ¿Usted se imagina lo que es suplicar y decir, Jesús, por favor, vete de mi vida, por favor, te lo suplico, vete de mi vida? Pues esto lo hicieron estos. Porque su voluntad estaba tan tonta, tan estupidizada, disculpen la palabra, que eligieron el placer, el bien que daba el demonio, en vez de renunciar. Qué fuerte este texto. Tercero, hay una frase, lo quisiera resumir así. Si ustedes ven, el que los asustaba, salió asustado. Dice que estos, dos salieron y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. La gente le tenía miedo al demonio que estaba presente. Y entonces este demonio asustaba a la gente. Y nadie quería acercarse. Vino Jesús, ¿y quiénes fueron los que sintieron miedo? El demonio. Por favor, Hijo de Dios, no, si nos vas a hacer algo, mándanos a los cerdos. Y esto es muy bello, es decir,
Yo les he contado, no voy a repetirlo aquí, yo les he contado que una vez mi mamá me mandó a traer el cucharón a la casa, en la escuela, y había un matón que me estaba esperando en la esquina y que yo no salía de la casa porque yo me asomaba y me hacía así, que me iba a pegar, ¿verdad? ¿Qué yo deseaba en ese momento? Él me estaba asustando a mí. Yo deseaba que alguien lo asustara a él, ¿verdad? ¿Acaso no es el principio del matonismo? ¿Acaso no es el principio estúpido del bullying? ¿Verdad? Alguien que me asusta a mí, yo buscar a alguien que lo asuste a él. Bueno, hay una muy buena noticia. El diablo que te asusta, hay alguien que asusta al diablo. Mejor, el diablo que a veces parecía vencerte, ahora hay alguien que lo venció. Y esto es un principio básico de la vida espiritual. Yo pienso que hay gente que le da tanta pelota al diablo, ya lo he dicho, tanta pelota al diablo. Y todo es diablo y el poder del diablo. Y hay gente incluso que me dice, padre, es que el diablo se me metió y cometí yo robé, el diablo se me metió y entonces, no, fue su voluntad. El diablo le tentó, pero usted libremente le suplicó a Jesús, vete de mi territorio, porque ahorita lo que ocupo es este momento de placer. Porque ahorita lo que ocupo es este dinero. Lo que ahorita ocupo es expresar esta rabia que tengo. Vete de mi territorio, le pidieron los habitantes de esta región. Entonces, si hay alguien que te asusta, que era el diablo, ahora hay alguien que asustó al diablo. Asustó al que te asustaba. Yo quiero terminar, bueno, aquí uno puede seguir un montón, pero aquí quiero terminar diciendo, miren, Jesús agarró la barca y en la barca Casito se ahoga y la tempestad del día de ayer, y entonces Jesús vino y calmó la tempestad y vino y entonces llegó a la región, curó a los 2 endemoniados. ¿Y qué más hizo en esa región? Nada. Toda la travesía que escuchamos el día de ayer, toda la travesía que escuchamos el día, que se dice muy rapidito, toda la travesía fue para liberar a 2 endemoniados. Los liberó, se montó en la barca y regresó. No hizo más que liberar a esos 2 endemoniados. Cuánta misericordia de Dios, cuánto amor de Dios, cuánta atención de Dios, como diciendo, no me importa cuánto tenga yo que invertir en este viaje con tal de liberar a esas personas. Y yo lo he experimentado en mi vida. Ay, cuántas cosas hace Dios por mí, el día, la lluvia, las personas. A veces hace un mensaje, un consejo que me da una persona, veo un video y siento que Dios lo editó para mí. Porque la misericordia de Dios es tan grande que como estos 2 hermanos, estos 2 endemoniados, recibieron todo un largo viaje de Jesús para que quedaran libres del poder del diablo. Bien, que disfrutemos de la misericordia de Dios, que no renunciemos a Dios, que la renuncia al pecado, nos ayude para decirle al Señor, está bien, estoy recibiendo un bien de esto, pero al final quiero quedarme contigo. No quiero estos 2 momentos, 3 momentos de felicidad que me pueden dar, pero quiero más bien renunciar a eso para abrazarme a ti, que tienes el poder sobre el mal. Que nunca dudemos que Dios ya ha vencido. El pecado no tiene poder solamente cuando yo le doy el poder y digo, sí quiero. Elijo el pecado. La única forma. La única. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, de siempre, por los siglos de los siglos.